Una mujer camina por las calles más oscuras de la ciudad, cargando bolsas llenas de comida caliente. Sus pasos resuenan contra el asfalto mojado mientras la lluvia fría golpea su rostro como miles de agujas heladas. Cada viernes por la noche, durante los últimos 3 años, ha repetido esta misma rutina sagrada. Sus manos están agrietadas por el frío constante, sus zapatos completamente empapados, pero nada la detiene. Lo que no sabía Carmen era que esta noche cambiaría todo para siempre, que se enfrentaría cara a cara con el pasado que creía haber enterrado para toda la eternidad. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la escuché por primera vez, suscríbete al canal ahora mismo porque tengo más historias reales que van a tocarte el corazón y cambiar completamente tu perspectiva sobre el perdón y las segundas oportunidades. Carmen Rodríguez había construido su nueva vida sobre los escombros humeantes de un matrimonio que se desmoronó como un castillo de naipes en plena tormenta. A los 42 años, después de 15 largos años de matrimonio que parecían una eternidad completa, se encontró completamente sola en el mundo, sin un solo peso en el banco y con una hija adolescente de 16 años que mantener a flote. Su exmarido, Roberto, había desaparecido de sus vidas como humo en el viento una madrugada fría de marzo, llevándose consigo todos los ahorros familiares que habían tardado años en reunir centavo por centavo y dejando deudas millonarias que ella nunca supo que existían. La mañana que descubrió la traición completa fue la más oscura de toda su existencia. Llegó al banco para hacer un depósito rutinario como cualquier día normal y la cajera le informó con cara de lástima genuina que su cuenta estaba en números rojos catastróficos, que habían sido ejecutadas varias hipotecas sobre propiedades que ni sabía que habían sido empeñadas. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies y la tragara completamente. Roberto había dejado apenas una nota arrugada sobre la mesa de la cocina: no puedo más con esta carga que me está matando. Cuida bien a Sofía. Algún día las dos entenderán por qué tuve que hacer esto. 23 palabras escritas con prisa que destruyeron absolutamente todo lo que ella creía conocer sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre el hombre con quien había compartido casi la mitad de su existencia en esta tierra. Los primeros 6 meses después del abandono fueron un infierno que Carmen jamás imaginó que pudiera existir en la realidad. Trabajaba triple turno sin descanso, de madrugada limpiando oficinas corporativas donde el silencio era sepulcral, por las mañanas en una fábrica textil donde el ruido de las máquinas era ensordecedor, y por las tardes vendiendo tacos en un puesto callejero que montaba con sus propias manos cada día. Llegaba a casa a las 11 de la noche con las manos completamente destrozadas, llenas de cortadas profundas y quemaduras dolorosas, los pies tan hinchados que apenas cabían en sus zapatos gastados, y el cuerpo doliendo como si hubiera sido atropellada por un camión de carga. Pero el dolor físico no era absolutamente nada comparado con la agonía emocional que la consumía desde adentro como un cáncer imparable. Sofía, su hija adorada, apenas le dirigía la palabra durante días enteros. La adolescente había idealizado completamente a su padre y culpaba directamente a Carmen por su partida repentina. Si hubiera sido mejor esposa, papá no se habría ido corriendo, le gritaba durante las peleas terribles que se habían vuelto rutinarias cada noche. Cada palabra venenosa era como una puñalada directa en el corazón. Carmen se encerraba en el baño diminuto a llorar en silencio absoluto, mordiéndose la mano con fuerza para que Sofía no la escuchara desmoronarse. Había noches largas y desesperantes en las que consideraba seriamente rendirse por completo, en las que pensaba que tal vez sería mejor para todas si simplemente desapareciera también. Las deudas parecían una montaña imposible de escalar, más alta que el Everest mismo. Cada mes llegaban más cartas amenazantes de cobranza, más notificaciones legales aterradoras, más órdenes de embargo que la mantenían despierta toda la noche. Carmen vendió absolutamente todo lo que tenía algún valor, sus joyas de matrimonio, los muebles buenos que tanto trabajo les había costado comprar, incluso el auto familiar que era su medio de transporte. Se mudaron a un departamento minúsculo de 2 cuartos en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, donde los disparos por las noches eran tan comunes como el canto de los gallos al amanecer. Hubo semanas enteras en las que su única cena consistía en arroz hervido con sal, porque absolutamente todo el dinero que ganaba con tanto esfuerzo se iba en pagar los gastos más básicos para sobrevivir. Carmen adelgazó tanto durante esos meses terribles que su ropa le quedaba como vestidos de espantapájaros, pero nunca se quejó una sola vez, nunca permitió que Sofía viera su desesperación completa y su terror interno.
Después de 2 años y medio de lucha constante e incansable, cuando finalmente logró estabilizar su situación económica lo suficiente como para dormir algunas noches sin pesadillas sobre embargos, algo extraordinario e inesperado sucedió que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Era una noche de diciembre especialmente fría, el tipo de frío que se mete en los huesos y no los abandona jamás. Carmen caminaba de regreso del trabajo arrastrando los pies por el cansancio acumulado, cuando vio una escena que se quedaría grabada en su memoria para toda la eternidad. Un anciano de pelo completamente blanco y ropa hecha jirones rebuscaba desesperadamente en los contenedores de basura que estaban frente a un restaurante de comida rápida. El hambre desesperada en sus ojos le recordó inmediatamente sus propios momentos más oscuros, esas noches terribles en las que ella y Sofía habían cenado solo tortillas con sal durante semanas enteras. Sin pensarlo 2 veces, Carmen entró al restaurante y compró la cena más completa que pudo permitirse con el poco dinero que tenía, hamburguesas jugosas, papas fritas doradas, refresco frío, incluso un postre dulce. Cuando se la entregó al anciano con una sonrisa genuina, el hombre comenzó a llorar de gratitud de una manera que Carmen nunca había presenciado en toda su vida. «Dios la bendiga eternamente, señora bondadosa», murmuró con voz completamente quebrada por la emoción. «Hace 3 días largos que no pruebo ni un bocado de comida». Esa noche transformadora, Carmen llegó a casa con una sensación completamente extraña en el pecho, como si algo profundo e importante se hubiera despertado dentro de su alma. No podía dejar de pensar en el anciano hambriento, en su gratitud infinita, en la forma milagrosa en que sus ojos se habían iluminado al recibir algo tan básico como una comida caliente. Por primera vez en años oscuros, Carmen sintió que su vida tenía un propósito más grande y significativo que simplemente sobrevivir día tras día. A la mañana siguiente, Carmen hizo algo que ni ella misma entendía completamente en ese momento. Fue directamente al mercado local y compró ingredientes frescos para cocinar exactamente el doble de comida que normalmente preparaba para ella y Sofía. Pasó toda la tarde del viernes cocinando con una energía renovada que no había sentido en años. Guisados aromáticos, arroz perfectamente sazonado, frijoles cremosos, tortillas hechas a mano con amor, agua fresca de frutas naturales. «Mamá, ¿para qué cocinas tanto?», le preguntó Sofía con curiosidad genuina. «Somos solo 2 personas en esta casa». «Vamos a alimentar a algunas personas que realmente lo necesitan», respondió Carmen con una sonrisa radiante que sorprendió profundamente a su propia hija, porque hacía muchísimo tiempo que no la veía sonreír de esa manera tan hermosa. Esa noche que cambiaría sus vidas para siempre, madre e hija salieron juntas con bolsas completamente llenas de comida casera humeante. Carmen había investigado cuidadosamente durante toda la semana donde se concentraban las personas sin hogar, había trazado una ruta mental detallada que les permitiera llegar a la mayor cantidad de gente posible con el tiempo limitado que tenían. El primer encuentro fue con una mujer de mediana edad que vivía debajo de un puente frío con sus 3 hijos pequeños, todos acurrucados bajo cartones mojados que Berly los protegían del viento helado. La gratitud infinita en los ojos de esa madre desesperada fue tan intensa y genuina que Sofía comenzó a entender profundamente por qué su mamá había decidido hacer esta misión tan importante. Durante las siguientes 3 horas, Carmen y Sofía repartieron comida caliente a más de 20 personas diferentes. Cada encuentro era una historia humana completa, cada rostro demacrado tenía un pasado lleno de dolor y circunstancias terribles. Había hombres que habían perdido sus trabajos por la crisis económica devastadora, mujeres que habían huido corriendo de relaciones violentas con sus hijos pequeños, ancianos que habían sido cruelmente abandonados por sus propias familias. «Mamá», le dijo Sofía mientras regresaban caminando lentamente a casa, «nunca había visto tanta tristeza junta en un solo lugar, pero tampoco había visto tanta felicidad genuina por algo tan simple como un plato de comida casera caliente». Carmen asintió profundamente, sintiendo que algo fundamental e importante había cambiado para siempre en ambas esa noche mágica. Lo que comenzó como un acto impulsivo y espontáneo se convirtió en una misión sagrada que definiría completamente los siguientes años de sus vidas. Cada viernes sin excepción alguna, Carmen preparaba meticulosamente decenas de porciones de comida casera preparada con amor. Gastaba religiosamente entre el 30 y 40% de su salario semanal completo en ingredientes frescos y de calidad, pero algo profundo e inquebrantable en su alma le decía con certeza absoluta que esto era lo más correcto y significativo que había hecho en toda su existencia. Las calles peligrosas del centro de la ciudad se habían convertido en su territorio sagrado y conocido. Conocía perfectamente cada esquina donde alguien podría estar pasando frío en silencio,
cada puente donde se refugiaban los indigentes durante las noches lluviosas más terribles, cada rincón olvidado donde alguien podría estar pasando hambre en soledad absoluta. Había memorizado completamente los nombres de más de 50 personas diferentes, conocía sus historias personales detalladamente, sabía exactamente quiénes tenían problemas serios de diabetes, quiénes eran alérgicos a ciertos alimentos específicos. Los sin techo la esperaban cada viernes con ansias que trascendían completamente el hambre física. Algunos la habían bautizado cariñosamente como el ángel de los viernes, otros simplemente le sonreían con una gratitud tan infinita que Carmen sentía que su corazón podría explotar de emoción pura. Para muchos de ellos, ella representaba la única muestra real de amor incondicional que recibían en toda la semana completa. Sofía había dejado completamente de protestar por el dinero considerable que su madre gastaba en extraños de la calle. Al principio, durante los primeros meses confusos, pensó genuinamente que su mamá había perdido la razón por completo, que estaban demasiado justas económicamente como para andar regalando comida costosa a personas que ni siquiera conocían de antes. Pero con el tiempo y la experiencia, conforme comenzó a acompañarla religiosamente todos los viernes, entendió que su madre había encontrado una forma poderosa y hermosa de sanar sus propias heridas emocionales profundas ayudando a otros a sanar las suyas. La relación entre madre e hija se transformó completamente de manera milagrosa. Sofía dejó definitivamente de culpar a Carmen por la partida repentina de su padre y comenzó a admirarla profundamente por la fortaleza increíble que había demostrado para salir adelante contra todos los obstáculos. Carmen nunca hablaba directamente de Roberto durante estas salidas nocturnas sagradas. Había aprendido, después de mucha terapia gratuita en el centro de salud municipal, a mencionar su nombre sin que se le quebrara completamente la voz, pero el dolor punzante seguía ahí latiendo constantemente, como una herida mal cerrada que se infectaba cada vez que la tocaba. 3 años completos después del abandono cruel, aún se despertaba algunas noches empapada en sudor frío, preguntándose dónde estaría Roberto en ese momento, si estaría bien de salud, si alguna vez pensaría con remordimiento en la familia que había destruido completamente con sus decisiones egoístas. Durante las horas de trabajo en la fábrica textil ruidosa, Carmen lograba mantener exitosamente a Roberto fuera de sus pensamientos conscientes. Pero en las noches silenciosas y solitarias, cuando Sofía ya estaba profundamente dormida y la casa se llenaba de ese silencio pesado que solo conocen quienes han perdido para siempre a alguien importante, los recuerdos dolorosos la atacaban sin piedad ni misericordia. Recordaba vívidamente los primeros años hermosos de su matrimonio, cuando Roberto era completamente atento y cariñoso, cuando trabajaba honestamente en una empresa respetable de construcción y llegaba a casa cada tarde con historias divertidas sobre sus compañeros de trabajo. Recordaba con nostalgia las noches en las que cocinaban juntos mientras Sofía jugaba felizmente a sus pies, las vacaciones familiares en la playa donde Roberto le enseñaba pacientemente a su hija a nadar, los domingos perezosos viendo películas acurrucados en el sofá cómodo. La lluvia torrencial de este viernes de noviembre era significativamente más intensa que de costumbre, de esas lluvias devastadoras que convierten las calles en ríos caudalosos y hacen que hasta los más valientes prefieran quedarse cómodamente en casa. Carmen había dudado seriamente durante una hora completa en salir, había mirado por la ventana empañada considerando cancelar su rutina sagrada por primera vez en 3 años completos. Pero algo poderoso e inexplicable la impulsó con fuerza a tomar las bolsas pesadas de comida y aventurarse valientemente en la tormenta que azotaba la ciudad sin piedad. Sofía había decidido inteligentemente quedarse en casa esa noche para estudiar intensamente para un examen importante de matemáticas avanzadas. Mamá, está lloviendo demasiado fuerte, le había sugerido con genuina preocupación maternal, mejor quedémonos hoy en casa calentitas. Pero Carmen sintió una urgencia extraña e inexplicable, como si una voz interior poderosa le dijera que esta noche era especialmente importante, que alguien vulnerable la estaría esperando desesperadamente en las calles peligrosas a pesar del clima terrible. Había significativamente menos gente en las calles de lo completamente normal. Los indigentes se habían refugiado inteligentemente bajo puentes seguros, marquesinas protectoras de tiendas, estructuras abandonadas, cualquier lugar que ofreciera aunque fuera un poquito de protección contra la lluvia inclemente. Carmen los encontraba pacientemente uno por uno, siguiendo su ruta habitual pero adaptándose creativamente a las circunstancias adversas. La gratitud esa noche era aún más intensa de lo normal. Recibir comida caliente durante una tormenta como esta era literalmente la diferencia entre pasar una noche terrible y tener un pequeño rayo de esperanza brillante. Carmen notó que varios de sus clientes habituales tenían los ojos completamente llorosos,
no solo por el frío penetrante, sino por la emoción profunda de saber que alguien había salido en una noche como esta específicamente para asegurarse de que no pasaran hambre. Había entregado casi toda la comida cuando se dio cuenta de que faltaban apenas 3 bolsas pesadas. Su última parada siempre era el puente que estaba al final de la avenida principal, un lugar donde usualmente se refugiaban entre 3 y 5 personas diferentes cada semana. Esta noche, debido a la lluvia torrencial, esperaba encontrar más gente de lo normal buscando refugio en ese lugar conocido. Mientras se acercaba lentamente al puente, Carmen pudo ver claramente que efectivamente había más sombras de lo usual refugiándose bajo la estructura sólida de concreto. La lluvia había creado una especie de cortina natural que hacía difícil distinguir exactamente cuántas personas había y quiénes eran específicamente. En el extremo más alejado del puente, casi completamente invisible entre las sombras más profundas, había una figura encorvada que le resultó extrañamente familiar de alguna manera inexplicable. Un hombre con ropas completamente empapadas y desgarradas, el cabello largo, enmarañado y pegado al cráneo por la lluvia, la barba crecida y descuidada cubriendo la mayor parte de su rostro demacrado. Estaba en posición fetal, abrazándose las rodillas con fuerza, temblando violentamente por el frío penetrante. Carmen se acercó todavía más lentamente de lo normal, algo en su instinto le decía claramente que esta persona necesitaba especial cuidado y atención. Había algo en la postura de este hombre, en la forma desesperada en que se abrazaba a sí mismo, que le generaba una sensación extraña en el estómago. «Disculpe, señor», dijo con su voz más suave y cariñosa, la misma voz que había perfeccionado durante 3 años de acercarse a personas que habían perdido toda confianza en la humanidad. «¿Tiene hambre? Traje comida muy calientita, perfecta para una noche como esta». El hombre levantó la cabeza lentamente, como si el simple acto de mover el cuello le causara un dolor físico intenso. Sus movimientos eran los de alguien que había estado en la misma posición durante horas, con los músculos completamente entumecidos por el frío y la humedad. Carmen pudo ver que tenía las manos llenas de heridas, probablemente por haber estado rebuscando en contenedores con bordes filosos. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, Carmen sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica que la atravesó desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Los ojos, aunque estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas que hablaban de meses de mala alimentación y peor descanso, tenían algo inconfundiblemente familiar. Eran los mismos ojos que había amado durante 15 años, los mismos ojos que habían visto nacer a Sofía, los mismos ojos que la habían mirado con amor antes de que todo se desmoronara. Los segundos se estiraron como horas eternas. El reconocimiento llegó como un golpe directo al estómago, como si alguien la hubiera golpeado con todas sus fuerzas en el plexo solar. Carmen sintió que el aire escapaba completamente de sus pulmones y que el mundo comenzaba a girar a su alrededor de manera descontrolada. Era Roberto. Su exmarido, el hombre que había abandonado a su familia una madrugada de marzo, que se había llevado todos sus ahorros, que había desaparecido sin explicaciones dejando un rastro de deudas y corazones rotos, estaba ahí, mendigando bajo un puente, completamente irreconocible, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de vergüenza tan profunda que parecía haber envejecido 30 años en solo 3. «Carmen», susurró con una voz completamente quebrada que ella apenas pudo reconocer. Era como si las cuerdas vocales hubieran sido dañadas por el frío, el hambre y probablemente por haber pasado demasiadas noches gritando de desesperación. Las bolsas de comida cayeron de las manos entumecidas de Carmen, el sonido de los contenedores golpeando el pavimento se perdió entre el rugido de la lluvia. Por un momento que pareció eterno, el mundo entero se detuvo completamente. Roberto comenzó a llorar desconsoladamente, como un niño completamente perdido. «Lo perdí todo», logró decir entre sollozos, «todo lo que toqué se convirtió en nada». Las deudas eran de apuestas, Carmen. No podía decírtelo. Pensé que podría solucionarlo, pero todo empeoró. Carmen se quedó inmóvil durante largos minutos, observando al hombre que una vez fue su esposo, ahora reducido a una sombra de lo que había sido. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una mezcla extraña de compasión y tristeza infinita llenó su pecho. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro sobre el ruido de la tormenta. «Tenía miedo», respondió Roberto, «miedo de que me odiaras, miedo de perder a Sofía, miedo de admitir que era un fracasado. Cuando me fui, pensé que podrían estar mejor sin mí. Pero todo lo que hice después fue peor.
Perdí el trabajo, no podía pagar las deudas, terminé en la calle hace un año. Carmen recogió lentamente una de las bolsas de comida y se la extendió. Roberto la tomó con manos temblorosas, como si fuera el regalo más preciado del mundo. Come, le dijo simplemente. Mientras Roberto devoraba la comida con desesperación, Carmen entendió algo profundo sobre el perdón. No era para él, era para ella misma. Durante 3 años había cargado el peso del resentimiento, y ahora, viendo a este hombre destrozado, se dio cuenta de que su dolor ya no tenía dueño. Sofía te extraña, dijo finalmente, nunca dejó de preguntarse dónde estabas. Roberto levantó la mirada, esperanza y terror luchando en sus ojos. Carmen no prometió nada esa noche. No hubo reconciliación instantánea ni final de cuento de hadas. Pero le dio su número de teléfono y le dijo que cuando estuviera listo para pedir ayuda de verdad, para enfrentar sus demonios y luchar por recuperar algo de lo que había perdido, la llamara. 3 meses después, Roberto había entrado en un programa de rehabilitación para ludópatas y había conseguido trabajo en una cocina comunitaria. Sofía había aceptado verlo una vez por semana. La vida había demostrado que a veces, el destino usa los caminos más dolorosos para enseñarnos las lecciones más importantes. El amor no siempre significa estar juntos. A veces significa tener la fortaleza para ayudar a quien te lastimó a encontrar su camino de vuelta a la luz. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que todos merecemos una segunda oportunidad.